licenciado. Muy bien, no todas ellas pertenecen a la regulación de la Ley General del Trabajo. Vean ustedes acá, este sector que yo estoy enmarcando son trabajadores que pertenecen y están regulados por la Ley General del Trabajo. ¿Se puede notar en este cuadrado rojo? Hay un sector que está protegido por la Ley General del Trabajo. Eso significa que la Ley General del Trabajo se aplica a estos sectores reconociendo sus derechos, reconociendo sus beneficios. Ahora, hay otro sector, este otro que está acá. ¿Se ve el cuadro verde, lo que estoy enmarcando? Sí, se ve. Perfecto. En ese cuadro verde nos dice con una X que hay otro sector de personas que también efectúan un trabajo, pero que no están regulados por la Ley General del Trabajo. Y vamos ahora a la otra. Este otro que estamos poniendo con color morado, donde nos dice que hay otros sectores de trabajadores que están esperando ingresar a la Ley General del Trabajo. Entonces usted apunte que del 100% del trabajo, solo un porcentaje determinado está protegido, está regulado por la Ley General del Trabajo, y eso es lo que se considera sectores laborales regulados por la Ley General del Trabajo. En otras palabras, ¿qué tipo de trabajadores están dentro de la Ley General del Trabajo y qué tipo de trabajadores están fuera de la protección de la Ley General del Trabajo? Bien, más adelante la exposición dice y hace referencia a los nuevos sectores laborales. Si ustedes ven acá, por ejemplo, dice nuevos sectores laborales. Ahora bien, cuando estudiamos los nuevos sectores laborales, es importante que ustedes tomen en cuenta los ciclos de la actividad económica. Entonces, vean ustedes que aquí tenemos, aquí, un sector de la actividad económica que se denomina primario. Y luego usted encontrará otro sector que se llama secundario y luego encontrará un sector terciario y luego el sector cuaternario. Estos sectores de la actividad económica, primario, secundario, terciario y cuaternario, generan nuevos sectores laborales, nuevos sectores que pretenden ingresar al ámbito de protección de la Ley General del Trabajo. Vemos el primero. ¿Cuál es la característica del sector de la actividad económica primaria? Usted apunte. La actividad económica primaria tiene la característica que la actividad de trabajo consiste en la obtención, en la sustracción de materia prima para su posterior transformación. Y ejemplo es la actividad minera. Obtiene metal para que luego el metal sea transformado, o minerales en su caso. Luego tenemos la actividad económica secundaria, que está acá. Actividad económica secundaria, cuya característica es que el trabajo consiste en la transformación de la materia prima. Ejemplo, fábrica de autos, fábrica de muebles, etc. Y luego tenemos
el nivel terciario. Con el nivel terciario, esto que está acá, el trabajo consiste en la prestación de un servicio determinado por una remuneración exigida. Ejemplo, servicio de guardia privada. Ejemplo, servicio de abogado independiente. Luego tenemos el sector cuaternario. Cuaternario es producto de la globalización. Como tal, la característica del sector cuaternario es la creación de información, la creación de tecnología y luego el intercambio de la información, de la tecnología o de la consultoría. Ejemplo, investigador que investiga un fenómeno, que investiga una enfermedad. Seguidamente usted apunte. De estos sectores de la actividad económica surgen distintos grupos de trabajadores. Y eso se denomina nuevos sectores laborales que están ingresando aquí, al ámbito de la Ley General del Trabajo. Y los ejemplos que tenemos es esto que está aquí, la Ley 321 y la Ley 466. Vamos a ver la ley, estas leyes que estamos mencionando. ¿Se ve acá mi ley 321? Sí, se ve, licenciado. Muy bien, la ley 321 es un claro ejemplo, jóvenes, de sectores laborales que están ingresando a la Ley General del Trabajo. Miren ustedes lo que dice acá, que tratándose del tema de las alcaldías, porque aquí dice claramente, aquí dice municipios. ¿Mm? Nos está diciendo que se incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo a trabajadoras y trabajadores, primero que sean asalariados y sean asalariados permanentes que cumplen funciones en servicios manuales, en servicios técnicos, en servicios operativos, administrativos, de los municipios de capitales de departamento, solamente de departamento, no de provincia, y excepcionalmente de el Alto de la Paz. Miren lo que dice el artículo primero. Estos trabajadores asalariados van a gozar, aquí abajo está, van a gozar de todos los derechos y todos los beneficios que la Ley General del Trabajo proporciona. Entonces, la Ley 321, que se dictó efectivamente el año 2012, entonces es un modelo, es un ejemplo de nuevas formas de incorporación a la Ley General del Trabajo. Entonces, la composición de personal de las alcaldías de las capitales de departamento es híbrida, porque por una parte son servidores públicos y por la otra parte son trabajadores. Ley 466. ¿Cómo se llama esta ley? Aquí arriba está, miren, acá. ¿Qué dice acá arriba en este icono? Ley de la empresa Siga, pública. siga. Ley de la empresa pública. Muy bien. Esta es la ley de la empresa pública. Ustedes están obligados a estudiar la ley de la empresa pública en comercial. En derecho comercial ustedes van a estudiar la ley de la empresa pública. Ahora, la ley de la empresa pública nos está diciendo concretamente que el régimen laboral de las empresas públicas se sujeta a la Ley General
del trabajo. Entonces, cualquier empresa pública que se constituya en base a la Ley 466, todos sus trabajadores están incorporados a la Ley General del Trabajo y ello implica reconocimiento de derechos sociales y también beneficios que tienen los trabajadores. Bien, preguntas con relación a esta primera parte de la exposición, con relación al ámbito de protección y con relación a los nuevos sectores laborales. Cualquier aclaración, con mucho gusto lo puedo efectuar. Licenciado, ¿será que podría volver a explicar el último artículo de la ley 466? Con Por mucho favor. gusto. Bien, aquí está la ley 466 y estamos hablando de la ley de las empresas públicas y nos está diciendo que todos los trabajadores de la ley de la empresa pública tienen un régimen laboral y este régimen laboral implica que estos trabajadores están protegidos por la Ley General del Trabajo. Y si están protegidos por la Ley General del Trabajo, quiere decir que tienen derechos laborales y tienen también beneficios que les reconoce la Ley General del Trabajo. Ejemplo, tienen una jornada máxima de trabajo, tienen 2 horas de descanso, tienen vacaciones, tienen aguinaldo, tienen beneficios sociales, etcétera. Por eso es importante que el grupo de trabajadores pertenezca a la Ley General del Trabajo, por los beneficios que se otorga, que son mucho más favorables que cualquier otra actividad que se desempeñe dentro del Estado. ¿Alguna otra duda? Licenciado, del 100% de los trabajadores, ¿qué porcentaje está protegido por la Ley General del Trabajo? No tenemos un dato preciso, pero no es el 100% de trabajadores los que están protegidos. Del 100%, exactamente un 60% está protegido por la Ley General del Trabajo, eso es una aproximación, y un 40% no pertenece al régimen de la Ley General del Trabajo. Supóngase el caso de su mamá que el día de hoy sale a trabajar al Ministerio de Educación y su mamá dice, yo estoy saliendo a trabajar, pero no, el ministerio no pertenece al ámbito de la Ley General del Trabajo, pertenece al ámbito del servicio público. Entonces ellos, por ejemplo, claro que tienen jornada, tienen descanso, vacaciones, pero no tienen otros beneficios que tienen los trabajadores. Ejemplo típico es el hecho de los beneficios sociales por indemnización de tiempo de trabajo. Los que son servidores públicos no gozan de ese beneficio. Un segundo ejemplo es que en el sector público usted no tiene derecho de asociación, no puede asociarse, no puede formar un sindicato, porque no es trabajador, es servidor público. ¿Alguna otra duda? Con mucho gusto lo puedo aclarar. Seguimos exponiendo y luego dice nuestro apartado, sectores laborales excluidos de la Ley General del Trabajo. Si hay sectores que están incluidos, también tiene que existir sectores que están excluidos de la Ley General del Trabajo. Excluidos. Bien, para ello, dice la exposición gráfica, usted debe recordar y tomar en cuenta los elementos constitutivos de el trabajo. Así, usted recordará que el trabajo debe ser subordinado. El trabajo debe tener dependencia. El trabajo debe estar bajo jornada laboral. El trabajo debe estar a favor de una tercera persona. Se trabaja por una remuneración
y el Estado protege al trabajador. Cuando concurren estos elementos en cualquier actividad, entonces quiere decir que estos sectores están protegidos por la Ley General del Trabajo. Ahora, si ustedes ven la exposición gráfica, más abajo dice que tenemos lo que se llama la exclusión constitutiva y la exclusión declarativa. Aquí vamos a poner en un remarcado. ¿Se ve lo que estoy poniendo en color celeste? Sí se ve, licenciado. Exclusión constitutiva y luego tenemos la exclusión declarativa. ¿Qué son estas exclusiones? Tanto la exclusión constitutiva como la declarativa son métodos que se aplican para determinar la exclusión de ciertos sectores de la productividad. Entonces, revisamos el primero, esto que está acá, que nos dice exclusión declarativa. ¿Por qué se llama exclusión declarativa? ¿Cuál es la característica de la exclusión declarativa? Y si usted ve la exposición gráfica, aquí dice claramente la noción. Dice, ¿qué está diciendo ahí? Ausencia de elementos de la relación jurídica laboral. Muy bien. Dice que cuando usted habla de una exclusión declarativa, inmediatamente va a identificar la ausencia de elementos de la relación jurídica laboral. ¿Cuáles son estos elementos de la relación jurídica laboral? Es esto que nosotros hemos repasado. Miren, aquí dice ausencia de elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Son estos. ¿Cuáles habían sido esos elementos? A ver, yo estoy marcando, ustedes dan lectura. Subordinación, Coordinación, dependencia, jornada laboral, Jornada trabajo laboral, por cuenta trabajo ajena, por cuenta, remuneración, Remuneración, protección del protección del Estado. Estado. Muy bien. Ahora dice, cuando hay una ausencia de estos elementos, que puede ser, por ejemplo, una o varias, por ejemplo, aquí, no hay subordinación, entonces ese sector se entiende que está, aquí vamos a poner, si le falta subordinación, se sale así, jóvenes, este lapicero, porque los jóvenes pretenden ingresar y eso altera la plataforma. Si hay ausencia de un elemento, y aquí poníamos subordinación que no existe, entonces quiere decir que si falta subordinación, entonces hay una exclusión declarativa. ¿Qué pasa si falta dos? Mucho peor todavía. Se proclama que hay ausencia, exclusión declarativa. ¿Por qué? Porque hay ausencia de elementos de la relación jurídica laboral. Ejemplo. Vamos a ver. Su mamá de ustedes que está preparando el almuerzo, ¿está realizando una actividad física y una actividad intelectual? Sí, sí, licenciado. licenciado. Muy bien. ¿Pero está bajo subordinación? No. No, ¿Está bajo dependencia? Mm, No, no, ¿Está con jornada laboral? no, 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 Tal licenciado. vez sí está por trabajo por cuenta ajena, porque está cocinando para ustedes, pero ustedes le Sí. pagan. no, Sí, Tal vez hay protección del Estado, en el no, sentido de que hay protección del Estado, ¿no? Una mamá siempre es protegida por el Estado. Pero miren ustedes cuántos elementos le está faltando. 1, 2, 3, 4 le está faltando. Consiguientemente, eso se llama exclusión
declarativa. ¿Mm? ¿Se entiende lo que es la exclusión declarativa? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ustedes tienen que identificar esto, lo que estoy poniendo en un circulito. ¿Qué dice? Ausencia. Ausencia. Una ausencia es suficiente para que se hable de exclusión declarativa. Ahora vamos a la siguiente. La exclusión constitutiva. Estamos estudiando esta que está aquí abajo. Constitutiva. La exclusión constitutiva nos dice que la relación jurídica laboral tiene subordinación, tiene dependencia, tiene jornada laboral, tiene trabajo por cuenta ajena, tiene remuneración y tiene protección del Estado, pero hay una ley que la excluye de la Ley General del Trabajo. Nuevamente, el método de exclusión constitutiva nos dice que la actividad manual e intelectual tiene los elementos de la relación jurídica laboral, o sea, tiene subordinación, dependencia, jornada laboral, trabajo por cuenta ajena, remuneración, protección del Estado, pero hay una ley distinta a la Ley General del Trabajo que le está excluyendo. ¿Se entiende? Ejemplo, Ah, aquí está el ejemplo, los empleados y funcionarios públicos. Ellos tienen, por ejemplo, subordinación, dependencia, jornada, trabajo por cuenta ajena, remuneración, protección del Estado, pero hay una ley específica como es la Ley 2027 que la excluye del ámbito de protección de la Ley General del Trabajo. Luego tenemos los trabajadores dependientes de agencias de gobiernos extranjeros. Usted aplica el Decreto Supremo 8270, donde dice que estos están fuera de la Ley General del Trabajo. Luego tenemos aquellos trabajadores o empleados obreros que reciben dinero del TGN, o sea, del Tesoro General de la Nación. También están excluidos de la Ley General del Trabajo. Los delegados y representantes del gobierno ante cualquier dirección o consejo de entidades autónomas también está excluido de la Ley General del Trabajo. Los empleados del Ejército y la Policía Nacional también están excluidos de la Ley General del Trabajo. Los empleados del órgano judicial, jueces, secretarios, auxiliares, también están fuera de la Ley General del Trabajo. ¿Se entiende la exposición de la exclusión constitutiva o necesita el estudiante una aclaración? licenciado, es decir que están fuera de la ley del trabajo, entonces son funcionarios públicos, no son trabajadores. ¿Eso se refiere? Claro, pero no todos son funcionarios públicos. Mire, en el cuadro de exposición dice claramente que un grupo son estos, ¿no? Los empleados y funcionarios públicos. Estos son servidores públicos, lo que usted está diciendo. Pero hay otros que acá, mire, ¿qué dice aquí? Ejército y la Policía Y la Nacional. policía no están también dentro de la protección de la Ley General del Trabajo. Tampoco los funcionarios del órgano Judicial. judicial, como son los jueces. ¿Alguien Licenciado, más que una quiera consulta. consultarnos? Sí. ¿Y esos que están excluidos de la ley del trabajo, tienen otro tipo de ley Claro. o solamente están excluidos? Allí en la propia exposición dice, ¿no ven? Primero, no se olvide,
Es constitutiva porque tiene todos los elementos, pero hay una ley específica que los está sacando del ámbito de la Ley General del Trabajo. A ver, yo voy a echar al internet en estos momentos para que ustedes vean la ley del Estatuto del Funcionario Público. Es la ley 2027. ¿Se ve mi pantalla? No, licenciado, no está compartiendo. ¿Se ve lo que dice ley 2027? Sí, ahora sí. Sí Sí, se ve. licenciado. Aquí dice el título de la ley. ¿Cómo se llama esta ley? Estatuto del Funcionario Público. Muy bien. De 27. ¿Qué dice aquí abajo en esta ley? Régimen laboral. Y aquí dice, ¿no ve? El horario de trabajo de los servidores públicos se establecerán conforme a reglamentación especial. Pueden gozar de permisos, pueden gozar de licencias, y también tienen vacaciones, al igual que cualquier otro trabajador. Pero no se aplica la Ley General del Trabajo. ¿Qué se aplica? La ley Ley 2027. Ley Ley 2027. 2027. ¿Se entiende la exposición? Sí. ¿Alguna otra duda? Con mucho gusto. Bien, con ello hemos terminado el tema de los sectores regulados de la Ley General del Trabajo. Hasta aquí es nuestro primer parcial que nosotros vamos a dar en los meses de mayo. 6 temas que ustedes deben ya estudiar y el consejo que les doy como amigo es que estudien desde hoy al finalizar la clase. Todo parece sencillo, todo parece así, yo conozco, trabajador, obrero, empleador, etc. Estudien, se complejiza. Es mal consejo estudiar faltando una semana para el examen. Estudien todos los días 1 hora derecho laboral, hagan sus resúmenes, ahí va a surgir sus interrogantes y obviamente van a tener mejores condiciones. Ahora, ingresamos al segundo bloque de nuestro programa y vamos a hablar del derecho laboral individual. Del derecho laboral individual y donde fundamentalmente vamos a estudiar el contrato individual de trabajo. A partir de este tema, estamos avanzando para el segundo parcial. Si usted logra ver en la exposición gráfica, ¿a quién tenemos aquí en este cuadro rojo? Al ¿A quién? trabajador, Obrero. Muy bien. ¿Y obrero, este otro? El empleador, empleador. Y esta línea que está acá es el vínculo que lo une al trabajador con el empleador, vínculo jurídico. Y estos que están aquí abajo son los que han llegado a un acuerdo que en resumen es la noción del contrato. Entonces vamos a apuntar. ¿Qué vamos a entender por contrato?
¿Se ve mi pantallita en blanco? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Contrato. Y apuntamos. Es el acuerdo de dos o más voluntades por medio del cual vamos a ver, es el acuerdo de dos o más voluntades por medio del cual se crea, se modifica y se extingue una situación jurídica determinada. En nuestro caso, la situación jurídica es de tipo laboral. ¿Se ve el concepto, jóvenes, que está ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Cuando nuestro trabajador, miren ustedes, y nuestro empleador, como se ve acá, se dan la mano, entonces eso quiere decir que existe automáticamente un, ¿a qué está apuntando la flechita? Acuerdo. A un acuerdo. Existe un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Ahora vean ustedes lo que dice la exposición. Está creando este acuerdo una situación jurídica. Por ejemplo, doy trabajo. Por ejemplo, doy trabajo. Y al dar trabajo ya se ha creado la relación jurídica entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo Sí, estoy? Sí, licenciado. Si hemos dado un trabajo, ya se ha creado la relación jurídica laboral. Si le decíamos, inicialmente usted va a ganar 2.000 y luego le subimos a 4.000, ¿se modifica o no se modifica el acuerdo? se modifica. Muy bien, extingue una situación, dice, ¿no? Si acuerdan, si acuerdan la extinción del contrato, entonces, ¿se pone fin a la relación jurídica o no? Sí, licenciado. Sí, Muy bien. Ahí está la noción de lo que es el tema del contrato. La exposición dice, tome en cuenta, tome en cuenta lo que dice, aquí, ¿qué dice Tito? decreto reglamentario. Tome en cuenta el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, dice. ¿Para qué? Para que usted sepa qué es un contrato individual de trabajo. Entonces usted apunta, la Ley General del Trabajo no define lo que es un contrato individual de trabajo, pero sí define el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo en el artículo 5º. Entonces nos dice que contrato individual de trabajo es aquel en virtud del cual una o más personas se obligan a prestar servicios manuales, servicios intelectuales a otra y otras. ¿Cuál es el problema de este concepto del decreto reglamentario? El problema es que no está referenciando, no tiene todos los elementos del trabajo. Los elementos del trabajo del concepto es subordinación, dependencia, prestación por cuenta ajena, etc. Entonces, como la ley no tiene una definición completa, abarcadora de todos los elementos, entonces aplicamos lo que dice el concepto doctrinario. Y ahí se los voy a ir encuadrando. ¿Qué dice
el concepto doctrinario, que el contrato es un... Virtud. Acuerdo de de voluntades. el voluntades. contrato dice que es un acuerdo de voluntades. Ahora, por medio de este acuerdo de voluntades, dice aquí, el trabajador se compromete a prestar Servicios. sus servicios. Servicios, dice acá el concepto, que son por, ahí se los estoy poniendo, por cuenta, Por Ajena. cuenta ajena. en términos de Subordinación. Subordinación. Coordinación. en términos de Dependencia. Dependencia. y a favor del, Empleador. Empleador. muy bien. Y luego el concepto dice, de forma, que dice allí lo que está en cuadrado verde, Generalmente permanente. muy bien. Dice acá, ¿no? De generalmente es una relación de carácter permanente. Que luego dice a cambio de una, Remuneración. y bajo el cumplimiento de Trabajo. las leyes del trabajo, y bajo la tutela Estatal. estatal. ¿Se entiende lo que es el contrato individual de trabajo? Sí, licenciado. ¿Algún estudiante de lectura a todo este concepto doctrinario? A ver, ¿cómo se escucha? Acuerdo de Acuerdo de voluntades De voluntades en en virtud virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, en términos de subordinación y dependencia a favor del empleador, de forma generalmente permanente, a cambio de una remuneración en cumplimiento de las leyes del trabajo y bajo tutela estatal. Muy bien, ese es el concepto que ustedes deben manejar y deben recordar. licenciado, ¿se podría algún ejemplo, por favor, Sobre, del concepto del contrato individual? pero no sé si se acuerda que acá hice un ejemplito. Ah, ese sería más o menos el resumen, ¿verdad? Esa es la idea del contrato, ¿no? Ah, ya está bien, gracias. O sea, a ver, vamos a ver. No es difícil, miren. Ustedes aquí ¿ven a un trabajador acá o no ven? ¿Ven aquí a un empleador o no se ve? Respuesta. Sí, sí se ve, Sí, licenciado. licenciado. Muy bien, cuando el trabajador y el empleador se dan la mano, simboliza esto que se han puesto Acuerdo. se han puesto de acuerdo. ¿Para qué se han puesto de acuerdo? ¿Qué está ofreciendo este trabajador? ¿Qué está ofreciendo? Está ofreciendo sus, Servicios. aquí está, miren, está ofreciendo sus servicios. ¿A quién le está ofreciendo el trabajador sus servicios? Al empleador. Aquí está, ¿no? Al empleador. Y le dice, ¿no? Que van a hacer servicios bajo subordinación, bajo dependencia. Y el empleador le dice, sí, usted va a trabajar de manera permanente. Y claro que le voy a dar una remuneración. Y
voy a cumplir lo que dicen las leyes del Estado. Y el trabajador dice, sí, siempre estoy bajo tutela del Estado. ¿Se entiende? Sí, licenciado, gracias. Y miren ustedes, este acuerdo, luego se ve en esto. Cuando ya hay un contrato, hay un vínculo entre el trabajador y entre el empleador. Este vínculo es un vínculo jurídico. Por eso hay obligaciones y hay derechos. Usted, su obligación que tiene como trabajador es trabajar. Y yo tengo mi obligación como empleador, que es pagarle si usted trabaja. ¿Está bien? ¿Se comprende? Sí, ¿Se licenciado, se entiende la entiende, noción gracias. y el concepto de contrato? Un sí, uno nos ayuda. Sí, Lisa. Sí, se entiende. Muy bien. Entonces han entendido. Sí, Lisa. Seguimos avanzando. ¿Y qué dice aquí ahora? La función del contrato de trabajo. ¿Qué función desempeña el contrato de trabajo? Y la respuesta está ahí. La función que desempeña el contrato de trabajo es que regula complementariamente todas las condiciones de trabajo que están establecidas en la Constitución Política del Estado, en la Ley General del Trabajo y en otros decretos reglamentarios. Nuevamente, función del contrato. Complementa las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado, en la Ley General del Trabajo, en los decretos reglamentarios. Entonces nos vamos al ejemplo. Supóngase que esto es la Constitución Política del Estado. Y la Constitución Política del Estado regula cuestiones del trabajo. Ahora supóngase que este otro es la Ley General del Trabajo. Vamos con el primero. Constitución Política del Estado. En la Constitución, ¿se reconoce el tema de la jornada o no se reconoce? Respuesta. ¿La Constitución habla o no habla de la jornada laboral? Habla, Lisa. Muy bien. Trata sobre la jornada. La Ley General del Trabajo está regulando el tema de la remuneración, del sueldo, del salario, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, Muy licenciada. bien. Ahora, vamos a suponer que esto que está acá es el contrato de trabajo. Dice, ¿no? La función que desempeña el contrato la función que desempeña este contrato es que va a recoger todo lo que dice la Constitución y lo va a plasmar en el contrato. Todo lo que dice la Ley General del Trabajo lo va a llevar al contrato. De tal manera que siendo esa la lógica de la Constitución, por ejemplo, ¿qué vamos a colocar aquí? ¿Qué estamos llevando? ¿Qué concepto? La jornada laboral. Nada. Entonces el contrato dirá, ¿no ven?
desarrollará su trabajo en en las siguientes horas. Bien, el solo hecho que diga eso el contrato de trabajo quiere decir pues que ya fundamentalmente lo que dice la Constitución ya lo ha plasmado en el contrato. Está regulando el contrato. Ahora remuneración, dice la Ley General del Trabajo. Entonces el contrato dirá, por el trabajo se le asigna, se le asigna un sueldo de bolivianos 4.000. Entonces, logró introducir lo que dice la Ley General del Trabajo en el contrato. Sí. Sí, licenciado. Bien, esa es la función que desempeña el contrato individual de trabajo. O sea, su función es como dice acá la exposición. Regula complementariamente las condiciones que estén en la Constitución, en la ley y en los decretos reglamentarios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Si no entiendan, si no van a comprender, díganlo, no me molesta repetir. ¿Qué dice acá? Características del contrato de trabajo. Características del contrato de trabajo. ¿Cuántas características debe tener el contrato? Aquí está. 5. Sí, 5 características. Ujú. Entonces, ¿cuál es la primera que está acá arriba? consensual. 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 Muy bien, el contrato de trabajo es consensual. Aquí está el primero, ¿no? Consensual. Segundo, Bilateral. Bilateral. tercero, Conmutativo. el cuarto, Ejecución continuada. el quinto, Nominado. nominado. Este es el primero. Consensual, bilateral, conmutativo, ejecución continuada y nominado. Ahora explicamos. Nos vamos al cuadro de exposición y vemos las características. Vemos la primera. Primera característica consensual. Refiere a la exteriorización de, de la voluntad de los contratantes. Consensual. Refiere a la exteriorización de la voluntad de los contratantes. Se basa en el consenso, entre el trabajador y el empleador. Ejemplo, cuando se firma un contrato de trabajo, quiere decir que ha habido una exteriorización de la voluntad. El empleador dice, sí, te contrato. Y el trabajador dice, sí, voy a trabajar para usted por el sueldo que me está ofertando. ¿Se entiende la característica consensual o no se entiende? Sí, Respuesta, licenciado. jóvenes. ¿Se entiende?
Es muy importante que ustedes digan si entienden o no, para que no tengamos el problema de estar avanzando por avanzar. Para mí es importante que ustedes aprendan. Es importante que ustedes estén preparados para su examen. Es muy dramático ir al curso del verano. Se estudia desde las 4 de la tarde hasta las 10:30 de la noche todos los días. Y es cansador, completamente cansador. Yo les sugiero que si no entienden, por favor, puedes repetir esta parte. No he entendido esto, pero no digan, no entendí todo. Esta parte es la que no entiendo. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido lo que significa consensual o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, yo no Por entendí. favor, ¿puedes repetir el ejemplo de característica consensual? Claro. Aquí dice, está basado en él. ¿Qué dice acá? Está basado en el Consenso. consenso, o sea, en el acuerdo. Y esto implica una exteriorización de la voluntad. A ver, vamos a ver. Supónganse ustedes que yo propongo, es un ejemplo, no es algo real, pero estoy proponiendo a ustedes que el 1 de mayo vayamos a marchar por el Día del Trabajo. Vamos a lograr un consenso. Ustedes tienen que decir si va a ser un consenso, sí, vamos a ir a marchar el 1 de mayo por el Día del Trabajo, ¿no ven? Entonces, a ver, exterioricen su voluntad. ¿Cómo van a exteriorizar su voluntad? Todos los días ustedes exteriorizan su voluntad, todos los días, solamente que no se están dando cuenta. Asistiendo a la marcha, licenciado. Antes de asistir a la marcha, si es consensual, Hablando, es- licenciado. si es consensuado. Poniéndose de acuerdo. Muy bien, poniéndonos de acuerdo. Entonces, si yo digo, no ven, jóvenes, vamos a ir a marchar este 1 de mayo por el Día del Trabajo. Ustedes dirán sí o no, si es consensuado. Sí. Sí. Sí, estamos de acuerdo, vamos a ir a marchar el 1 de mayo y nos ponemos de acuerdo. ¿Vamos a ir con cascos o vamos a ir con overoles o con botas de seguridad? Ustedes Pero dirán, Con cascos. vamos con cascos, ¿de mineros o de arquitectos? Con cascos de arquitectos, ¿no? De mineros mejor. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo, ¿se dan cuenta? Estamos consensuando. Ahora, en el contrato de trabajo, ¿hay una entrevista o no hay una entrevista entre el trabajador, entre el futuro trabajador y el empleador? ¿Hay o no hay una entrevista? Sí hay. Muy bien. ¿Le pregunta o no le pregunta el empleador? ¿Usted sabe manejar una compactadora? Y el otro le dice, sí, sé manejar una compactadora. Usted puede trabajar de 6 de la mañana hasta el mediodía, porque esa es la hora en que yo necesito. El trabajador le dice, puede ser desde 6:30 hasta 12:30. ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿Notan? Sí, Sí, licenciado. Entonces están Sí, llegando a licenciado. un consenso. Es consensual. ¿Se entiende, no ven? ¿Se entiende? sí se Licenciado. entiende. Muy bien, vamos a la otra característica. La otra característica nos dice que el contrato es Bilateral. bilateral. Entonces, bilateral, ¿qué significa la expresión bi? Dos. Dos. Dos, licenciado. ¿No? Bilateral, bi, dos. Entonces, significa que en el contrato de trabajo, siempre existe dos personas distintas contrapuestas. Primero existe el empleador, porque él es el que da, el que proporciona trabajo. Y dos, existe el trabajador, empleador y trabajador, bilateralidad.
Si usted ve la exposición gráfica, ¿existe o no existe dos personas acá? Sí existe. Sí, existe, licenciado. Ahí está, 1 y 2, bilateralidad. Esto, por ejemplo, dice, son personas contrapuestas. Es cierto, miren ustedes dónde está apuntando acá la flecha y dónde está apuntando acá la flecha. A ver, derechos contrapuestos. Vamos a ver. ¿Qué dice acá lo que estoy escribiendo? ¿Vacación? Muy bien, vacación, ¿no? Entonces, veremos. La vacación para el trabajador, ¿qué es? ¿Es un derecho o es una obligación? Derecho. Un Es un derecho. derecho. Y para el empleador, ¿la vacación es un derecho o es una obligación? Una obligación. Una obligación. ¿Se nota entonces la posición contrapuesta de los dos sujetos o no se nota? Sí. Sí. Se Sí. nota, ¿no? Sí. Bien, entonces creo que ha quedado entendido el concepto de bilateralidad. Tercera característica, el contrato es conmutativo. Quiere decir que existe una doble situación jurídica. Obviamente distinta. Específicamente, existe una prestación. La prestación es el trabajo, es el servicio que presta el trabajador y existe una contraprestación. La contraprestación es el sueldo, es el salario que proporciona el empleador. Por eso es conmutativo. Existe una doble situación jurídica distinta. Primero, hay una prestación, que es el trabajo, el servicio que efectúa el trabajador, y una contraprestación, que es el sueldo y el salario. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Cuál es la cuarta característica? Ejecución continua. Ejecución continua. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se prolonga en el tiempo lo más que se pueda. Que se prolonga en el tiempo lo más que se pueda. Ejemplo, contrato de plazo indefinido. Esto fundamenta la continuidad laboral y la estabilidad laboral. ¿Se entiende por qué es de ejecución continua? Sí, licenciado, se entiende. Vamos con la quinta característica. ¿Qué dice? Nomina. Nominada. Haces referencia a que el contrato tiene una denominación. ¿Cómo se llama este contrato? Ustedes me dicen la respuesta. ¿Cómo se llama el contrato que estamos estudiando? Contrato individual de trabajo. Contrato individual de trabajo o contrato laboral. Este es el nombre de este contrato. Contrato laboral, también puede decirse contrato de trabajo. Es distinto a un contrato civil. Miren ustedes, civil de compra-venta. Nuestro contrato se llama laboral. Nuestro contrato tiene un nombre que es contrato de trabajo.
¿Se entiende? Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Licenciada, ¿puede volver a los conceptos, por favor? Ahí está. Bien, seguimos estudiando y luego vamos a encontrar, luego de las características, esto que dice acá. ¿Qué es lo que dice esto? Licenciado, no está compartiendo. Eso es importante que me lo digan. ¿Qué dice acá? Requisitos esenciales del contrato individual de trabajo. Muy bien, quiere decir que cuando se firma un contrato de trabajo hay que tomar en cuenta que hay requisitos de formación. Miren ustedes lo que dice acá la exposición gráfica. Nuestra exposición gráfica nos dice que hay que tomar en cuenta los llamados requisitos de formación. Y paralelamente hay que tomar en cuenta los requisitos de validez. Ahora, la regla es que siempre debe existir los requisitos de formación. Y la otra regla es que no siempre hay requisitos de validez en todos los requisitos de formación. ¿Se entiende esa parte o no? Nuevamente reiteramos. Para que exista un contrato hay requisitos de formación. Siempre debe existir requisitos de formación. Y en algunos casos existen requisitos de validez de los requisitos de formación. De tal manera que no todos los requisitos de formación tienen requisitos de validez. ¿Se entiende o no se entiende? Listen, Escucho. Y allí, como está en la exposición gráfica, ustedes van a encontrar el primer requisito de formación. ¿Qué dice? Consentimiento. El segundo. Objeto. digo, objeto, Tercero. Causa. causa, Cuarto. Forma. forma, Quinto. Subordinación. Sexto. Dependencia. Séptimo. Prestación personal. Octavo. Exclusividad. Noveno. Remuneración. Décimo. Ajenidad. Onceavo. Continuidad. Y Intervención estatal. todos estos jóvenes, estos que están desde el inciso A hasta el inciso L, son requisitos de formación. ¿Se entiende? Formación. ¿Se entiende, jóvenes? licenciado. Bien, estudiamos ahora el primero, el consentimiento. La figura es una persona que está expresando su voluntad. Bueno, vamos a ver. Si una persona le dice a otra, me gusta tu automóvil, ¿me lo puedes vender?
Y el dueño del automóvil le dice, sí, te lo puedo vender. ¿Exteriorizó o no exteriorizó su voluntad? No se ve su pantalla. Nuevamente, Reviso. a ver, vamos a imaginarnos a ustedes. Entonces el compañero Alejandro Calle Poma, está en la pantalla, sale en la pantalla, Alejandro Calle Poma, quiere ir a bailar juntamente con Weimar Aruquipa. Los dos, como grupo de amigos, van a ir esta noche a hacer una actividad nocturna, van a ir a bailar, obviamente con jóvenes, ¿no? Con señoritas, pero van a ir en dúo. A ver, usted, Weimar, propóngale al Alejandro que esta noche van a salir y usted, Alejandro, acepta, ¿ya? Adelante. Alejandro, vamos a ir a bailar más noche. Muy bien, ahora respuesta de Alejandro. Claro que sí, vamos. Muy bien, ahí está, eso es consentimiento, ¿han visto? Ha exteriorizado su voluntad. Sencillo, ¿no ve? Todos los días ustedes hacen cosas del derecho, pero no se dan cuenta que son cosas del derecho. A ver, el dedito del asentimiento. Si quisiera mostrar mi dedo diciendo, sí, estoy de acuerdo, ¿cuál sería ese dedito? ¿No ven? Eso están en los emoticones, ¿no ves? Ese dedo, cuando nos dicen, ¿cómo es? Me prestas tus apuntes y saca, ese dedo que están ahí mostrando. Entonces, ha exteriorizado su voluntad. Ahora, moviendo la cabeza, a ver, ¿no ven? Ahí están, han exteriorizado su voluntad. Eso es el tema del requisito de formación, que es el consentimiento. Bien, se los voy a apuntar. ¿Qué quiere decir el consentimiento desde el punto de vista jurídico? Nos vamos acá. ¿Se ve la exposición o no? Concepto de consentimiento. El consentimiento es la exteriorización de la voluntad que es apta, idónea para crear, para modificar o para extinguir una situación jurídica. Eso es el consentimiento. Es la exteriorización de la voluntad que es apta, idónea para crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Siguiendo la exposición gráfica, nos dice que el consentimiento como requisito de formación tiene esto que se llama, aquí estoy apuntando, miren, ¿qué se llama? Dice. Requisito de validez. Requisitos de Muy validez. bien, el consentimiento para ser válido en el derecho debe cumplir requisitos de validez. Este es el primero. ¿Qué dice acá? Capacidad. Muy bien, ahora vamos por el siguiente. Dolo. Dolo. Error. Estado de necesidad. Violencia. Violencia. Ahora bien, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se formula el requisito de validez? De la siguiente manera. El consentimiento válido para realizar un contrato de trabajo debe ser entre personas capaces. No debe tener dolo, no debe tener error, no debe firmarse bajo estado de necesidad y no debe tener violencia. ¿Se entiende? Nuevamente, el consentimiento se expresa de la siguiente manera. Para firmar un contrato de trabajo, el consentimiento de los firmantes deben tener capacidad
pero no debe haber dolo, no debe haber error, no debe estar firmado por estado de necesidad y no debe tener violencia. ¿Se entiende? Mm, sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, ¿qué es dolo? Enseguida vamos a explicar qué es dolo. Hola. Pero vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un consentimiento válido o inválido. La persona A quiere casarse con la persona B y le dice, oye, persona B, ¿te puedes casar conmigo dentro de un año? Sí, estoy de acuerdo. ¿Hay un consentimiento de personas capaces o no? Ambos tienen 22 años, Sí, Sí, licenciado. ¿no? Entonces hay un consentimiento de personas capaces. Ahora pongamos el ejemplo adverso. Ambos señores tienen 22 años. La persona A y la persona B. Entonces, la persona A le dice a B, ¿te casas conmigo? Y B le dice, nunca, jamás, imposible. Entonces, le agarra de los cabellos y lo lleva al oficial del registro civil y a golpes le saca la firma para casarse. ¿Ese consentimiento es válido o es inválido? es inválido. Válido. ¿No? A diestas. Válida, licenciada. A diestas sale la figura de que ese consentimiento no vale. Ahora, si lo llevamos a materia laboral, ¿me aumenta el sueldo, jefe? Y el empleador, no, ni siquiera estás todavía ni un mes y quieres aumento de sueldo. Y el otro lo agarra del cuello al jefe, lo está asfixiando y obtiene el aumento de sueldo. ¿Ese consentimiento era válido o era inválido? Válido. Válido. ¿Válido? No, inválido. ¿Algo que te saquen a la fuerza es válido? Inválido. Licenciado. No tiene validez Inválido. para el derecho ese consentimiento, ¿se ubican? Por eso es importante que en el contrato el consentimiento debe tener elementos de capacidad, pero no debe tener dolo, violencia, error, estado de necesidad. Vamos a estudiar el primero, el primer requisito de validez, la capacidad. Voy a apuntar para ustedes lo que significa capacidad. ¿Se ve mi cuadro? ¿Mi Sí, pantalla? licenciado. Sí, Muy bien, vamos a apuntar capacidad. Ahora sí. La capacidad es la aptitud, es la idoneidad para ser sujetos de derecho y como tal ser titular de derechos y obligaciones. Generalmente se la adquiere a los 18 años de edad cronológica. ¿Se entiende lo que es la capacidad, jóvenes? ¿Qué dice acá? Es aptitud, es idoneidad para ser sujetos de derecho y como tal ser titular de derechos y de obligaciones. Generalmente, la capacidad de obrar se la adquiere a los 18 años de edad cronológica. Harry Cortés, Sí. ¿sabe jugar tenis? Mm, No soy experto, pero sí, sí, podría jugarlo. Podría jugarlo. Bueno, podré intentar. Entonces, nosotros nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Harry es apto para ser jugador de tenis? Sí. ¿Es apto? Porque dice, sí podría intentar, dice. Tiene voluntad. Ya, pero no tiene aptitud todavía. Vamos a ver con Paula. Paula Machaca. Paula, ¿sabe usted manejar automóvil? Sí, licenciado. ¿En serio? ¿Sabe manejar automóvil? Sí, licenciado, sé manejar. Muy
Entonces es apta, tiene aptitud para manejar el automóvil. Ahora vamos a preguntarle aquí a Cruz Henry. Cruz Henry, Sí, licenciado. ¿sabe jugar ajedrez? Sí, sí, Pero licenciado. bien, así, bien. Sí, las Olimpiadas ya también. Sí, supongo que sí. ¿Ya le ha ganado al computador o no? Al rato. No, difícil, es imposible. Eso sí, Creo que están licenciado. falseando la verdad, están presentándose como etiqueta, como vitrinas, están mostrando ustedes en la plataforma. A ver, a Wendy, Wendy Aguilar, ¿me escucha? Sí, licenciado. ¿Sabe manejar un tractor? No, no, licenciado. Muy bien. Entonces la compañera Wendy, ¿es apta para manejar un Mm, tractor o no tiene aptitud para manejar el tractor? No, no tengo actitud, licenciado. No tiene, Aptitud. no tiene aptitud. Consiguientemente, ¿es capaz para desarrollar ese trabajo o es incapaz para desarrollar ese trabajo? Soy incapaz de desarrollar ese trabajo. Es incapaz de desarrollar ese trabajo. Ahora bien, dice capacidades, aptitud, idoneidad. Y usted adquiere la capacidad para tener derechos y obligaciones, para ejercitarlos por sí mismo a sus 18 años de edad cronológica. ¿Cuántos de ustedes tienen 17 años? Levanten la mano. 17 años de edad cronológica. Ahora vamos a ver las pantallas. ¿Alguien que tenga 17? ¿Alguien diga yo tengo 17? Si tiene alguien. Bien. Resulta que ninguno de ustedes tiene Yo, 17. licenciada. Yo, ¿Perdone? licenciado. Bueno, Harry dice que tiene 17. Entonces, ¿es capaz o es incapaz? Cualquier persona que tenga 17 años todavía no tiene 18, entonces es incapaz de obrar. Por eso necesitan permiso del papá y de la mamá. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y su papá les dice, sí, hagan, yo les voy a guiar, les voy a proteger. Pero si usted tiene 18 años, ya tiene capacidad de obrar. Usted ya adquiere derechos y adquiere también obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy Sí, bien. licenciada. Ahora, cuando estudiamos la capacidad, esta capacidad hay que vincular con los sujetos del derecho laboral. Estos sujetos son, inciso A, el empleador, inciso B, el trabajador. Entonces hay que hablar, inciso A, hay que hacer referencia a la capacidad de obrar del empleador. Y cuando hablamos de la capacidad de obrar del empleador, hay que aplicar el artículo segundo de la Ley General del Trabajo, donde dice que empleador puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. De tal manera que en el siguiente punto usted, inciso B, habla acerca de la capacidad de obrar del empleador, persona natural. Entonces, acá puede ser empleador quien tenga 18 años de edad cronológica o en su caso tenga trámite de emancipación. Listo. Cualquier persona que tenga 18 años hacia arriba tiene la capacidad para ser empleador. Vamos a la otra, inciso C. Tratándose de la capacidad de obrar de el empleador persona jurídica, se tiene que estos adquieren su capacidad de obrar a partir de su inscripción en el registro
público correspondiente. Ejemplo, si es una sociedad comercial, debe inscribirse en el llamado Registro de Comercio de Bolivia. A partir de ello, tiene capacidad de obrar. Nos estamos quedando en capacidad de obrar de las personas jurídicas. 10:30, límite de la clase. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado.